El 20 de abril pasado, la plataforma Deepwater Horizon se hundió en las costas de Luisiana, produciendo uno de los derrames de petróleo más catastróficos acaso de la historia reciente. Esto evidentemente que tiene repercusiones ecológicas, pero también geoestratégicas, geopolíticas, y evidentemente que tiene repercusiones para México. Esto es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Quédese con nosotros, esto es Plaza de Armas. ¿Qué tal? Qué bueno que están en otro debate de Plaza de Armas aquí por Capital 21. Les recuerdo nuestro correo electrónico plazadearmas21@gmail.com y nuestra página propia www.plazadearmas.tv. Bueno, pues el programa de hoy, el debate de hoy, vamos a dedicarlo a hablar sobre este acontecimiento que está teniendo lugar, el hundimiento de la plataforma Deepwater Horizon en las costas de Luisiana y el derrame que está teniendo lugar en el Golfo de México. Me están diciendo nuestros invitados que son 4 Exxon Valdez por día. No, presento uno ya por cada 4. uno por cada... Un Exxon Valdez por cada 4 días. Eso es. Ya presento a nuestros invitados. Nos acompaña Miriam Grunstein, profesora investigadora del CIDE. Hola, Miriam. Claro. Muchas gracias por la invitación. Al contrario. De estar aquí. Nos acompaña también Fluvio Ruiz. Fluvio es consejero profesional de Pemex. Hola, Fluvio. ¿Qué tal? Gracias, Ismael, mucho gusto estar aquí. Al contrario, qué bueno que están aquí. Bueno, pues adelante, pues ya empezamos con cifras. Hay 2 grandes catástrofes petroleras en la historia reciente en el Golfo de México, Iztoc y Deepwater Horizon. ¿Cuáles son las diferencias? Exxon Valdez fue en Alaska, pero ¿cuáles son las diferencias? Para empezar a desmenuzar primero las cuestiones técnicas del asunto, para luego ya pasar a los asuntos geoestratégicos, políticos, las implicaciones para México, la posición de Pemex. Así que bueno, adelante. ¿Qué bueno, el Iztoc, que fue en 1979, sí. Ocurrió en aguas someras, es decir, no tenía la complejidad tecnológica, la perforación que tiene este caso, ¿no? Esa es la principal cuestión, y estuvo siempre muy controlado. O sea, había derrame, pero el incendio mismo, recordemos que de lo que se trató fue un incendio muy prolongado, cerca de 10 meses, hasta que finalmente se pudo tapar el pozo con balines de acero en aquella época, y incluso recordemos que vinieron a tratar de apagar el fuego los célebres Diablos Rojos, que se llamaban, que eran unos noruegos muy famosos en términos de control de este tipo de catástrofes. Al final quienes lo apagaron fueron los técnicos de Petróleos Mexicanos, ¿no? Fueron quienes los apagaron. Y ahora el problema es que es una cuestión completamente fuera de control, ¿no? Apenas se ha controlado parcialmente después de ya más de 70 días que tiene esto, se ha ido controlando parcialmente, pero la solución final no se dará sino hasta agosto seguramente, cuando se puedan ya terminar los pozos aledaños que se están haciendo y que van a drenar ya el petróleo, ¿no? Yo creo que esa es básicamente la gran diferencia entre uno y otro, no sé, Miriam. Bueno, lo que pasó con Deepwater Horizon fue una falla en lo que se llaman sistemas de prevención de explosiones, que en inglés tiene unas siglas que es BOP, es BOP Systems, Blowout Preventer System. Estos sistemas son unas válvulas que regulan la presión que emana del reservorio. Como imaginamos, la madre tierra tiene fuego, aceite, gas en sus entrañas, entonces cuando hay un escape de gas es muy común que esto sucede, nada más que aquí estamos hablando de 3.000 metros de tirante de agua. Imaginemos la presión que hay acumulada en un reservorio, que no solo que es de 3.000 metros de tirante de agua y después estamos hablando de 3.000, 4.000 metros de perforación rocosa, ¿no? Entonces estamos prácticamente en el centro de la Tierra, hay demonios, quimeras ahí dentro además de aceite, ¿no? Entonces estamos hablando de terrenos que no podemos ni siquiera imaginar, escapa la imaginación. Es el infierno. Es el infierno, realmente, o sea, no sé si es el infierno, pero el inframundo ciertamente lo es. ¿Quién sabe qué círculo, pero está? ¿En qué círculo estamos? Pero es el inframundo. Correcto, ¿no? muy bien. Entonces estamos manejándonos
en terrenos que son extrahumanos, que se manejan con robótica, que se manejan con sonares, con ondas de todos tipos, porque la mano humana no llega ahí. Ishtok fue controlado por buzos, o sea, llegan ahí con su sopletito y sueldan. Aquí estamos totalmente ajenos al tacto humano, al control físico del ser humano. ¿Hay otra operación de esa escala en otra parte del planeta? En el Golfo hay varias. Sí. En el Golfo de México. Sí, hay 14, si no recuerdo el número. ¿Perforaciones de esa? Sí, en esa zona, sí, Petrobras, Shell. Chevron, ConocoPhillips también tiene. Exacto. Sí. También Ecopetrol tiene un joint venture en el Golfo de México, Statoil tiene plataformas ahí. Y lo interesante ahí es el plan de contingencia de las petroleras. Lo que se está debatiendo ahora es no únicamente por qué no había un sistema de redundancia del BOP, porque reventó el BOP, el sistema de regulación de presión de la plataforma tronó y no había una redundancia que cubriera el sistema fallido. Entonces, la pregunta es por qué no había una redundancia y si las demás plataformas que están operando y perforando en el Mar del Norte y en el Golfo de México y en las costas de África y en Brasil, donde también hay trabajos de aguas ultraprofundas, están operando bajo las mismas condiciones de seguridad y si tienen el mismo plan de contingencia. Sí, de hecho, esa es una de las cuestiones que han salido a la luz, es decir, pues platicábamos antes de empezar, la captura en realidad, o sea, el diseño institucional es un diseño que había probado ser adecuado, el diseño es un regulador con muchísima experiencia por la misma naturaleza de la propiedad en Estados Unidos, el Mineral Management Service pues ya es un regulador muy probado, digamos. Es la agencia federal que se encarga de regular. Exactamente, es el órgano regulador. Sin embargo, desde hace algunas fechas, 2 o 3 años, se sabía que había un proceso muy fuerte de captura de sus funcionarios por parte de la industria petrolera, ¿no? Empezaron a salir escándalos, bueno, por supuesto económicos, pero incluso hasta sexuales y demás, ¿no? O sea, parecía... Otro infierno también. Bueno, esta era una fiesta, esta era la pachanga. Así es. Entonces, ese fenómeno... O sea, de corrupción. Sí, de corrupción en el sentido muy amplio del término, y favores, prebendas de todo tipo de las petroleras a los funcionarios, y evidentemente eso relajó la regulación que se debe tener sobre la actividad petrolera, y podría ser una de las causas por las que, como bien dice Miriam, no había un sistema de redundancia de esta válvula, ¿no? Yo recuerdo que los días en que inició esta catástrofe, yo tuve ocasión de platicar con un ejecutivo de Total, la empresa francesa, y él estaba azorado, decía, es que esas válvulas no fallan. Le digo, bueno, pues que todo lo humano falla, ¿no? Por eso, por fortuna seguimos siendo humanos, por otro lado, ¿no? Pero entonces no había este sistema de redundancia y eso provocó esta catástrofe también. Al hablar de sistema de redundancia, es el sistema de seguridad contingente, digamos, de contingencia. Bueno, sí. O redundancia. Tienes otro BOP. Correcto. Otra válvula que si truenan la primera, porque bueno, el gas viene a una presión inimaginable, tienes otro que soporte el estallamiento del primer sistema. Interesantemente, 2 semanas antes del accidente hubo una visita de verificación del MMS. Y pasó el checklist, o sea, la revisión, o sea, ellos van con unas tablas muy detalladas sobre el estado de la plataforma y ellos van llenando determinadas características de funcionamiento técnico de la plataforma y hubo una visita de verificación y la pasó. Ahora, aquí hay 2 detalles interesantes. Vamos a suponer que no hubiera corrupción. ¿Qué personal necesitas para adiestrar a una persona que revise una plataforma que opera en aguas, que perfora en aguas ultraprofundas? Claro. En Estados Unidos los funcionarios del MMS son burócratas de nivel medio, entonces la cantidad de inversión en capital humano para adiestrar, para preparar, para hacer gente conocedora del funcionamiento de estas plataformas, únicamente las tienen las empresas. Y esa es una verdad que tenemos que enfrentar, ¿no? El Estado podría capacitar a muy pocas personas para llegar a una plataforma como Deepwater Horizon y decir, aquí está el problema, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Estos funcionarios se frustran, se asustan,
Y además tienen tremendas tentaciones, No, pues sí. ¿no? Entonces, si una empresa te ofrece 2, 3 millones de dólares por pasar la visita de verificación y eres un funcionario que gana $100,000 al año, si es que estamos hablando de un salario más o menos generoso para un burócrata medio de esa esfera, pues es mucha tentación, y hay mucha tentación y hay poca capacitación. Entonces, la asimetría de información entre las empresas y los reguladores... Incluso en Estados Unidos. Incluso en Estados Unidos. Claro. Bueno, de México ya hablaremos. Ya hablaremos. Ya hablaremos con las importante. implicaciones. Exactamente, exacto, ¿no? Entonces, suena conocido esto, pero cuando se habla de México, pero estamos hablando de Estados Unidos. Son Estados Unidos, no. Y además, porque en abono lo que dice Miriam, esta simetría es todavía mayor, porque ahí estamos hablando de los límites tecnológicos. Así es. O sea, estás hablando de límites, es lo más que ha desarrollado la industria petrolera. Entonces es muy complicado que ese conocimiento llegue a una esfera gubernamental, porque obviamente es parte de las ventajas comparativas mismas de la empresa, ¿no? Entonces sí es muy difícil tener gente adiestrada que, como dice Miriam, les puede decir, mira, aquí la corrosión de aquí es así, o este tubo va acá. ¿Tú qué harías? Tú subes a la plataforma y dices, está todo muy bien. Está todo muy bien. Sí, ¿no? Pisas y está firme, y está bien. Sí, la comida es buena. Exactamente, el piso es de acero. Entonces es muy difícil, ¿no? Eso es parte de los problemas. Pero entonces esto tiene que ver con la dialéctica de multinacionales y el Estado como estructura institucional que controla, digamos, procesos de tal envergadura como es la petrolera, ¿no? Eso bueno, es clave. Alguna vez una directora de una petrolera internacional me dijo que uno de sus ingenieros de aguas profundas tenía un seguro de hombre clave. Es decir, si el señor se muere, le reembolsan a la empresa $15 millones, que es lo que lleva invertido en ese individuo, porque lo llevan capacitando, invirtiendo en él 20 años. Entonces, ¿qué gobierno puede invertir 20, 25 millones de dólares por cada funcionario? Sí. O sea, los recursos que tienen por las ganancias que tienen y por la carrera técnica que esas empresas hacen, es que el margen de rentabilidad de un proyecto petrolero es tan inimaginablemente alto que esas empresas les sobra el dinero para capacitar. Los estados siempre están peleando los presupuestos para asignar a sus funcionarios. Entonces, el poder económico y el grado de capacitación entre uno y otro, bueno, no tiene comparación. Y aún en Estados Unidos, bueno, ya hablaremos de México. ¿Qué posición está teniendo la administración de Obama respecto de este asunto, en concreto? Reaccionaron con una moratoria, pero que ya un juez ya no sé si se la anuló o... Del Luisiana. ¿Pero te refieres a BP? No, una moratoria general. Correcto. Pero únicamente, creo que está impugnado únicamente para el estado de Luisiana. Sí. Y por eso implicaba pararla en la industria, o sea, era una decisión muy drástica, ¿no? Muy severa, pues, con todo lo que eso implica, ahí hay miles y miles de millones de dólares invertidos, entonces las repercusiones serían muy amplias en términos económicos y por eso no se realizó. Yo supongo que una consecuencia va a ser, en la parte estrictamente técnica seguramente saldrán regulaciones más severas, habrá alguna aproximación mayor en los términos técnicos, y también hay una reestructuración en curso del propio MMS, también hay una reestructuración necesaria, porque hay quien piensa dentro de Estados Unidos que los últimos responsables curiosamente no estaban muy convencidos de la función regulatoria del Estado. Hasta ese tema ha salido en algunos artículos, y en todo caso, más allá de las personalidades, lo que sí se tiene que hacer es ajustar tanto la estructura institucional como los mecanismos de supervisión en concreto que se tengan sobre la industria, ¿no? Ahora, lo que es muy interesante de la reacción de Obama ha sido titubeante, ¿no? Hace poco él volvió a avalar, suspendió la moratoria para trabajos de exploración en aguas costa afuera en el Golfo de México. Y era su manera de lograr un buen equilibrio político de relación con las empresas petroleras que tienen concesiones, están autorizadas para perforar y producir en el Golfo.
Entonces levantó la moratoria, sucede la catástrofe con Deepwater Horizon y vuelve a imponer la moratoria. Entonces, digamos, el pobre cuate ha estado en la espada de la pared, porque la cantidad el cúmulo de poder político y económico que tienen las petroleras, bueno, yo no las quisiera encima de mí, pero por nada de este mundo, ¿no? Son actores políticos y económicos tremendos, bueno, causan guerras, obtienen la paz de las guerras que ya iniciaron, son entes económicos y políticos casi implacables, ¿no? Sí, de hecho las declaraciones del primer ministro de Gran Bretaña, o sea, el respaldo a BP y demás, o sea, muestra como dice Miriam, es el tremendo peso que tienen. O sea, yo creo que muy pocos países del mundo tienen un Producto Interno Bruto superior a los ingresos totales anuales de BP o de ExxonMobil. Sí. Bueno, ExxonMobil en uno de los peores años de la economía internacional, en 2009, tuvo unas utilidades brutas, bueno, no recuerdo exactamente el número, pero fue la empresa que más utilidades tuvo en el mundo. Con la crisis en su cúspide, sí, ¿no? Sí, que fueron 60,000 millones de dólares, algo así. Algo brutal, brutal, inconcebible. Entonces Obama ha querido como que equilibrar esa política de protección ambiental, de conciencia ambiental y de inclinación hacia una eficiencia energética, pero también tiene que sopesar el peso político y el costo político que podría tener para él asumir un traje totalmente verde. Ciertamente el tema que está saliendo a raíz de todo esto, que me parece sumamente positivo, es por qué estamos perforando a 3,000 metros de tirante de agua y a 3,000 metros de profundidad tras la roca submarina. Es porque tenemos unos requerimientos energéticos absolutamente insostenibles. Una adicción al crudo. Al ¿no? crudo, sí. Entonces, el nivel de consumo que requiere Estados Unidos, China, la India, e incluso México en su nivel y en su propia categoría, pues nos estamos devorando el mundo. Y y por eso ya estamos haciendo las proezas que hacemos en aguas ultraprofundas, simplemente porque somos insaciables. Sí, hay una adicción tal, y como dicen, una de las cosas positivas es que podría haber un replanteamiento en términos de la política energética de Estados Unidos, que finalmente es el principal consumidor a nivel mundial, que es muy distinto, por todo el esquema de transporte simplemente, no tiene nada que ver con el europeo, ¿no? Que está mucho más centrado en los trenes, las ciudades. Digo, no hay ninguna ciudad europea del tamaño de Puebla que no tenga un metro, ¿no? Claro. Y en cambio en Estados Unidos, que es en mucho un modelo que hemos repetido aquí, la verdad es que el único metro digno de ese nombre es el de la Ciudad de México. Monterrey y Guadalajara son 2 pequeñas líneas por ahí, hasta ahí, ¿no? Entonces, ese modelo también yo creo que se tiene que replantear, porque imaginemos que China sigue creciendo a los ritmos sostenidos que tiene, y adoptar un modelo, un patrón de consumo energético similar al de Estados Unidos, pues no hay petróleo que alcance, ¿no? Claro. Entonces Y Obama lo dijo con mucha claridad y es sumamente desconcertante cuando él compareció también ante el Congreso para dar cuenta de lo que había sucedido. Dijo, no es posible que consumamos el 20% de las reservas mundiales y que produzcamos el 2%. Exacto. Y es muy impresionante que un solo país esté consumiendo el 20% de las reservas mundiales. Entonces, esa es, y yo creo que dentro de toda la magnitud catastrófica del accidente, bueno, no creo que esté por demás que las grandes casas en Florida, los grandes terrenos, las casas multimillonarias, vean la marea negra para que vean que su hermosa propiedad, su vida tan cómoda y tan protegida, se ve afectada también por sus patrones de consumo. Consumen como locos. ¿Hay una diferencia, digamos, notable entre digamos, la posición de un gobierno, por ejemplo, como el de Bush y el de Obama respecto a las petroleras, o realmente no hay? Se esperaba que hubiera, pero claro, en la práctica no hubo. Ellos siguen su... Sí, de hecho, al inicio de su administración, en este tema, en el tema del MMS, incluso se avalaron muchas de las medidas que se habían tomado con Bush, y no hubo, la verdad, un cambio fundamental, ¿no? Digamos, ya no está Dick Cheney, pues, pero no importa el entramado y las relaciones, no... Yo no veo cambios sustanciales. Halliburton sigue operando en todos lados. Halliburton, de hecho, está involucrada en Pues sí, es ¿en esto? servicio. ¿Halliburton? Sí, claro.
Y eso es muy interesante, ¿no? Porque... Miren, déjanos hacer un corte. Sí, claro, Nos quedamos con esto. Vamos a hacer un corte, estamos de vuelta con ustedes. Bueno, ya estamos de vuelta, esto es Plaza de Armas, estamos conversando con Miriam Grunstein y Fluvio Ruiz sobre la crisis petrolera del Golfo, la crisis del Golfo de México. Miriam. Sí, hay una cuestión interesante. Cuando sucede el accidente, hubo una revisión del régimen de responsabilidad de que cada uno le corresponde, ¿no? Claro. Interesantemente, BP es la petrolera, la empresa petrolera, y así son todas las petroleras internacionales, se dedican a la comercialización del crudo. La operación está manifiestamente subcontratada. Es algo que a los mexicanos nos cuesta trabajo entender porque aquí Pemex se supone que hace todo. Bueno, después se dice que no hace nada, pero tenemos muy identificada a Pemex como una empresa que tiene las manos en todo. Realmente hoy día las grandes empresas multinacionales o internacionales, como queramos llamarlas, incluso algunas estatales, subcontratan todo. ¿Qué es Shell? ¿Qué es BP? ¿Qué es ConocoPhillips? ¿Qué es Petrobras? Realmente son empresas que desarrollan tecnología y comercializan crudo. Entonces, el plan de operación lo hace BP con una empresa de servicios. La empresa de servicios que operaba la plataforma... Es Transocean, ¿no? No, es Halliburton. Ah, correcto. Transocean es la drilling company, es la empresa que arrienda la plataforma. Entonces hay una cadenita. Claro. Entonces, primero se querían echar todos la culpa, ¿no? Sí. O sea, BP le decía, no, Burundanga le dio a Muchilanga, Muchilanga le dio a Bernabé. Y aquí lo bueno es que ahí la concesión, el título de concesión dice que el principal y último responsable es BP, que tú subcontrata a quien quieras, hazte bolas, quémate con la boca con jocoque, pero al final del día el responsable eres tú. Eso no sería tan claro en México. Si tú comparas la concesión petrolera estadounidense, el license, la responsabilidad de pérdida de control del pozo, de seguridad, de medio ambiente, está claramente centrada en el operador, y el operador es BP. Sí, de hecho, una parte de la polémica salió porque de los 128 personas a bordo, solo 8 eran de BP. Así es. Por ejemplo, ¿no? Siendo que es el responsable último de lo que ocurra en ese proyecto, ¿no? Y solamente 8 de 128 personas pertenecían a BP, por eso empezó este rejuego entre ellas, incluso creo que delante del Congreso debatieron internamente si era Halliburton, si era Transocean. ¿Y Halliburton cómo ha quedado en esto, en todo caso? No, porque el título o sea, vamos a suponer que... La culpa es de BP. La culpa es de BP, la responsabilidad es de BP. No sabes si los actos dolosos fueron en lo personal cometidos por personal de Halliburton, de Transocean o de BP, pero jurídicamente la responsabilidad de resarcimiento y de control del accidente es de BP. Sí, y de hecho ahí, bueno, han empezado a salir a la luz correos entre ejecutivos de BP donde a requerimientos de ciertas especificaciones técnicas se les disminuían con tal de ahorrar dinero, ¿no? Claro, les va a salir mucho más caro, pero carísimo el chiste, pero sí hubo una actitud de abatir exageradamente los costos de operación. La ausencia de una válvula de repuesto está entre estas decisiones que buscaban abatir el costo de operación antes que garantizar la seguridad en el manejo de la perforación, ¿no? Que eso es parte del grave problema y parte de las razones por las cuales sin duda BP termina siendo responsable último, ¿no? ¿Cuál ha sido la posición del gobierno británico respecto de BP y respecto al gobierno de Estados Unidos? Ha habido declaraciones, me tocó escuchar algunas declaraciones. Recordemos que el gobierno británico acaba de cambiar, ¿no? Y acaba de entrar David Cameron y hizo algunas declaraciones respaldando a BP de alguna manera, diciendo que bueno, que era un accidente, que así era la industria, ¿no? Pero bueno, así no debería ser la industria. Entonces, pero sí había como dando un respaldo político a la empresa, ¿no? Ahora, ojo, BP es una empresa internacional.
Está constituida conforme a las leyes inglesas y no sé qué porcentaje del capital sea inglés, pero es una empresa internacional. Y eso es también hay que hacerlo muy claro para también el público mexicano, porque piensan que BP podría ser como el Pemex inglés y no lo es, ¿no? La responsabilidad ciertamente no es del gobierno inglés. Y BP es una empresa privada que cumple ¿Hay capital público, digamos, en algún porcentaje o no necesariamente? No, nada. No, se privatizó totalmente. Sí, BP no. A partir del gobierno de Thatcher. Antes del gobierno de Thatcher sí, no se llamaba BP, no recuerdo cómo se llamaba, pero Inglaterra, o sea, Reino Unido tenía una empresa estatal. A partir de Thatcher se privatiza totalmente la empresa petrolera y es una empresa privada que cotiza en bolsa. Sí, a diferencia, por ejemplo, de Total, donde el gobierno francés conservó 20%, ¿no? del total. O Petrobras, que sí es una empresa de Estado, ahora ya hay creo que hay una mayoría de capital de inversión privada, pero las acciones de voto las tiene el Estado brasileño. Sí, pero ahí la conexión última, a mi juicio, es que los soldados sí son británicos y son americanos, ¿no? Eso es lo importante. O sea, que los ejércitos sí son nacionales, que son los que abren brecha, ahí donde tenga que irse a abrir brecha. En caso de... En caso de... Pues no lo sé, por ejemplo... No, ¿cómo no? Pues es que es así como funciona. Pero estamos hablando de empresas y de su relación con el Estado, y la relación es mucho más compleja. ExxonMobil ha tenido litigios en materia fiscal tremendas contra el gobierno de Estados Unidos. Si tú te metes a ver los registros de las controversias entre petroleras, es así: The Government of the United States of America versus ExxonMobil. Y dices, te hace así como que... ¿Cómo, no? Si son hermanos. Y no, son empresas. Y ya han sido demandados por fraude fiscal. Y hay unos casos interesantísimos de falta de reporte de barriles extraídos para no pagar regalías, sino pagar impuestos. Y inocentemente uno pensaría, bueno, ¿cómo una empresa tan norteamericana como ExxonMobil, como Chevron, podría hacerle eso a su país? Bueno, son capaces de hacer eso y más. Digo, realmente cuando te pones a pensarlo, su patria es el crudo, su patria es el subsuelo. Nunca mejor dicho. Así Exactamente. Esa es la patria de las petroleras, es el subsuelo, es donde está el crudo y donde está el dinero. Claro. Pasamos ahora a analizar un poco México. ¿Qué posición tomó el gobierno federal? ¿Qué posición ha tomado Pemex? ¿Cuáles son los horizontes de riesgo que se tiene? ¿Qué va a pasar si el crudo llega a las costas de México? Aquí yo creo que también si algo debemos aprender o debemos tomar cartas en el asunto es que si en Estados Unidos hubo una captura del regulador, aquí ese regulador está muy incipiente y no hay incluso, y esto es algo muy grave, no hay una normatividad expresa para aguas ultraprofundas. Es decir, Petróleos Mexicanos se autorregula. O para decirlo coloquialmente, como Dios le da a entender. O sea, porque no hay regulación, no hay especificaciones de ningún tipo. Estamos por iniciar trabajos en zonas ya de aguas ultraprofundas, está por llegar a una plataforma que se va a instalar, y pues de verdad es como Dios le da a entender a Pemex, porque no hay. Nuestro órgano regulador, para empezar, no tiene autonomía, depende de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, depende de la Secretaría de Energía, es un órgano Comisión Nacional de Hidrocarburos, y es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía, y de manera que estamos, la verdad, si no en cero, sí en pañales. Creo que ahí urge, por el lado, digamos, del gobierno, del Estado mexicano, para empezar a fortalecer a su órgano regulador, que nació con muy poco presupuesto, con problemas de recursos humanos y financieros. ¿De cuándo es el órgano regulador? El órgano tiene un año. Se aprobó la reforma de 2008. De 2008. Viene de ahí, correcto, sí, correcto. Y se instaló hacia mayo de 2009, creo, más o menos. Entonces, nuestro órgano regulador pues aún no emite disposiciones en ese terreno. Como decíamos antes, además estás hablando de los límites tecnológicos, de que es muy complicado hacerlo también si no tienes el conocimiento preciso, ¿no? Entonces, a mí me parece que uno de los efectos, de hecho lo hemos discutido ya en el seno del Consejo de Administración, es que el programa de aguas profundas que tenía Pemex, pues deja de ser un programa prioritario o algo que
que se haga en el corto plazo. En el corto plazo, ¿no? Definitivamente habría que esperar a sacar las lecciones técnicas por un lado e institucionales incluso que pudieran salir de esta catástrofe antes de lanzarse a un programa demasiado ambicioso en aguas profundas. Ahora, mi preocupación es la siguiente. Yo creo que estamos en México estamos en el peor de los dos mundos, porque cualquiera de las dos opciones se me preocuparía muchísimo. La primera opción es que, bueno, habida cuenta de nuestro régimen constitucional, Pemex se eche el chapuzón, aguas profundas a perforar, ¿no? Y digo, ahí sí se me bajaría el azúcar a niveles íntimos, ¿no? Porque vamos a decir, BP es una empresa muy seria. Muy gigante. Es gigante, es muy seria, ha tenido algunos accidentes que dicen algo de su política de seguridad. Pasó lo del gasoducto, o no sé si fue oleoducto o gasoducto en Alaska. Oleoducto. En el oleoducto del Yukon, que tuvo una explosión espantosa, después también tuvo una explosión en una refinería. Bueno, su récord de materia de seguridad no ha estado impecable, pero es una empresa muy seria, muy grande, tiene proyectos de responsabilidad ambiental inmensos. Entonces, con todo lo que se le pueda criticar a BP por este accidente, es una empresa solvente, digamos. Solvente, ¿no? Y todas las petroleras del mundo tienen sus actuarios que hacen una ponderación de costos contra riesgo. Y la desgracia de BP es que les falló. Así es. Y si le pusiéramos una prueba de, ¿cómo se dice?, polígrafo a todos los presidentes de las petroleras del mundo y los pusiéramos a declarar sobre sus planes de contingencia y su ponderación de costos sobre riesgo, yo creo que estarían todos más o menos igualitos a BP. Y eso es lo preocupante. Pero vamos a suponer que Pemex se dé el chapuzón en aguas profundas, y con el régimen de autorregulación y la inexperiencia de Pemex, bueno, esto puede ser el acabose. Sí, un accidente de esos. Un accidente, estamos... Quiebra el Estado. Fritos. Sí, no, y además la responsabilidad frente a Estados Unidos. Exacto. Digo, porque ahorita nosotros no hemos hecho nada, porque además ahora, ya hablaremos de esto después, pero pues ¿cómo vamos a cuantificar los daños? Voy a ir ahí la lanchita de la Profepa, cuantificando qué daño está causando el crudo en la costa de Tamaulipas. Bueno, nos reímos, pero es para llorar. Entonces, Pemex le entra solo, pues, colapso de glucosa, ¿no? Y otra cosa es que dejemos que cambie la Constitución milagrosamente. Y ¿en qué sentido que cambie? Que se permitan los contratos que traerían a las grandes petroleras a explorar y a producir en aguas profundas con nosotros. Con los contratos que están ahorita en discusión no creo que vaya a suceder, pero sin duda no. Pero que milagrosamente salga un contrato que jale ese tipo de inversión al Golfo Profundo del lado mexicano. ¿Cómo las vamos a regular? Digo, si con el régimen de regulación que tiene Estados Unidos, que no tienen un vacío regulatorio, tienen unos manuales, unas normas técnicas. El MMS son unas cosas. Es unas cosas, unas carpetas y carpetas y carpetas y carpetas. Lo que nosotros tenemos es un mugroso anexo de los contratos de perforación que se llama Anexo de Salud, Medio Ambiente y Seguridad, que en las prácticas internacionales recibe el HSE Annex, Health, Safety and Environment Annex. Y yo fui abogada de empresas de perforación y ganaba licitaciones de arrendamiento de plataforma, y me pasaba la cosa más curiosa, ¿no? Que el día antes de la firma del contrato me hablaba el encargado del proyecto de Houston, me dice, oye, Miriam, ¿me puedes hacer una notita sobre lo que dice el anexo? Yo, ¿cómo? Es que quiero saber qué régimen de responsabilidad tenemos derivado del anexo. Y yo pues no le iba a decir, ¿y no lo sabes? Pero estaba implícito que no lo sabían. O sea, una irresponsabilidad impresionante. Iban a firmar un contrato de arrendamiento de plataforma donde los operadores de la empresa de perforación iban a hacer la perforación de Pemex y no conocían las responsabilidades de medio ambiente, de seguridad y de salud derivado del contrato que iban a firmar al día siguiente. Y llegábamos a firmar a Villahermosa y nos sentábamos en una sala de Pemex en Villahermosa con unas carpetotas y se ponían a leer en ese momento. Sí, ese es el tema, fíjate, que incluso además porque tenemos un estado muy frágil en México. Yo suelo decir, como decía Miriam, imaginemos que
que vinieran estas petroleras, pero ¿quién las regula? ¿Cómo las regula? Si no se puede ni con Televisa, digo, las televisoras hacen los atencos, Sí, o sea, este es un estado de una fragilidad tremenda, o sea, siempre suelo decir, si los dos canales privados que hay en Francia se comportaran como Televisa y Televisión Azteca frente a las disposiciones del IFE, bueno, les quitaban la concesión en 2 horas. Aquí es impensable, aquí hasta borran senadores de la pantalla, ¿no? Entonces, ese es uno de los graves problemas, efectivamente, o sea, cómo con toda nuestra debilidad institucional te lanzas o traes a estos monstruos, o sea, esos son verdaderos monstruos económicos y políticos y tecnológicos que son las empresas transnacionales petroleras, ¿no? Entonces, creo que eso es un reto grande ahí. No, y creo que estás dando en el punto de la cuestión, que en el nudo de la cuestión, que es la potencia que puede tener el Estado frente a las grandes potencias económicas, a los grandes grupos ¿no? de la sociedad civil, cuya anatomía es la economía política, dicho por Marx, ¿verdad? O sea, porque precisamente Televisa o las empresas hablan de la sociedad civil para iniciativas, por ejemplo, Iniciativa México. No, pues es una iniciativa de la sociedad civil, como si la sociedad civil fuera un estrato sublime alejado de la sociedad política. Pero cualquier materialista sabe, ¿verdad?, que la sociedad civil, su estructura es la economía política y está determinando el Estado mismo, ¿no? Entonces es una dialéctica orgánica, digamos. Algo que se debe decir en defensa de las petroleras es que ellas mismas ya tienen como estándares mínimos de conducta, ¿no? Sí. También hay que... porque tienen una reputación internacional, entonces si operan en niveles subínfimos en un país, corren el riesgo de que eso tenga implicaciones en países donde hay una normatividad muchísimo más estricta, ¿no? Claro. Entonces también no tienen otra cosa, que tienen accionistas. Entonces se empiezan a hacer, las marranadas se saben y se ven a la larga, ¿no? Por ejemplo, casualmente me llegó un informe sobre los derrames en Nigeria, donde, vamos, no hay Estado de Derecho alguno, no hay nada. Sí, Nigeria es el Estado más corrupto exactamente, del mundo. Y tiene una industria petrolera, pues, muy activa en contra de los reservas importantes. Tiene reservas muy importantes. Produce 1 millón de barriles, creo, más o menos al día. Creo que poquito más. Poquito más, sí. Pero el nivel de barriles derramados en las costas nigerianas es el nivel más alto del mundo. Hay un daño ambiental garrafal, y las petroleras lo que han dicho es que muchos de esos derrames se deben al hurto de crudo, que pican los oleoductos. Entonces, cuando hay indicios de mala operación, de insuficiencia en las operaciones, en responsabilidad ambiental, eso baja la acción, porque hay un daño reputacional. Y ahorita todas las empresas quieren venderse como verdes. Un factor importante de cotización internacional es el verdor. Del verdor no es voto, es valorización de sus acciones en las bolsas internacionales. No es un factor político, es un factor económico. Es cuánto vale mi acción, entre más verde soy, más valgo. Entonces, si se desploman a niveles subínfimos en términos de reputación ambiental, a ellas no les conviene. Sí, de hecho a mí me tocó asistir a la reunión mundial que hubo en Cancún, el foro y ver un agarrón ahí. ¿Cuál fue? Fue el 30 y 31 de marzo, es el Foro Mundial de Energía, ¿sí? Y los reclamos de un par de países africanos, sobre todo a Total y a Chevron, sobre lo mal que lo hacían. Fue ahí un intercambio medio severo, sí, medio severo. Hay un informe, no sé qué tan certero sea, o sea, que ni siquiera lo quisiera publicitar como veraz, pero sí es interesante sobre las operaciones de Statoil en Nigeria, ¿no? Porque de entre las empresas petroleras, Statoil es Noruega, es estatal noruega, y es así como la principal. Es así como la inmaculada petrolera mundial, ¿no? Así en términos de responsabilidad ambiental, de uso eficiente de los recursos. Con mejor expediente, digamos. Sí, es la más alabada. Digo, no hay petrolera buena, pero entre las buenas, entre las menos malas, ciertamente está Statoil, ¿no? Es una empresa que se considera muy responsable, con políticas de mucha eficiencia. Y hay un informe de una ONG que me sorprendió verlo, estaba haciendo estudios sobre responsabilidad ambiental de petroleras. Mira, vamos a hacer otro corte y nos quedamos con este tema. Estamos de vuelta con ustedes, estamos hablando sobre petróleo.
Es el último bloque de este debate que estamos teniendo con Fluvio Ruiz y Miriam Grunstein sobre el petróleo con motivo de la crisis por el derrame del Deepwater Horizon. Nos quedamos, Miriam, con Statoil en Nigeria. Digo, sí, lo debo decir tentativamente, pero alguna vez me llegó un informe de una ONG sobre la actuación ambiental de Statoil en Nigeria y eran unas fotografías de poblados de gente muy, muy pobre, con problemas de contaminación de agua y de subsuelo y de envenenamiento de la tierra por los trabajos petroleros. Y dice, bueno, si Statoil se puede comportar así, ¿qué será de las más irresponsables? O sea, ahora no sé la veracidad del documento y por eso no lo avalo. Lo que sí es clarísimo es que esta es una industria de alto riesgo, es muy contaminante y es muy peligrosa. Y creo que eso no está plenamente asumido por los mexicanos. Sí, ¿Cómo ves? Sin duda, yo creo que, como decíamos, estas debilidades institucionales al final hacen que hasta el más bueno, dijeran en el arca abierta, hasta el justo peca, ¿no? Eso provoca que actores que pueden actuar con toda responsabilidad en ámbitos donde hay un tejido institucional más o menos consistente, pues llegan a un país como Nigeria, donde desde diversos puntos de vista se ha señalado como el país así de verdad más corrupto que hay en el planeta, donde hay la institucionalidad es casi cero, entonces pues se comportan como se comportan, ¿no? Y los mexicanos creo que como que se ha ido, de repente como que dejamos de fijar nuestra atención en temas que son reales, como que parecieran simples modas en alguna época, ¿no? El tema de la fragilidad de la relación entre la actividad petrolera y el medio ambiente, pues viene cuando surgen catástrofes como esta, pero pareciera no ser una preocupación permanente. Yo soy de Coatzacoalcos y me tocó ver el boom petrolero allá, ¿no? Me tocó ver cómo la explotación acelerada, incluso, pues Coatzacoalcos no es una zona propiamente petrolera, es más bien, ahí ya se transforma en petroquímicos y demás de las zonas petroleras que sí lo son de alrededor. Y simplemente con una transportación deficiente del crudo, que es lo que sale por ahí, pues me tocó ver los pelícanos llenos, chapopote, morir, en fin, de verdad una catástrofe ecológica que vivió el río Coatzacoalcos, que a pesar de que es muy caudaloso, que esto fue en los 80s, finales de los 70s, inicios de los años 80, ¿no? Entonces, esa parte sí tenemos que volver a tenerla muy, muy en consideración. En Petróleos Mexicanos en particular, el responsable de la subdirección de protección, seguridad industrial y protección ambiental se llama, ha estado en permanente contacto, ha estado yendo a Luisiana, incluso nos pidieron apoyo, bueno, que se manda, pero se está colaborando allá, ¿no? Y sobre todo, pues, la idea también es aprender qué hacer en casos como este, ¿no? Porque sí, sin duda de la tragedia habrá que sacar las lecciones correspondientes. Claro. Ahora, yo tendría una pregunta para ti, Fluvio, anteriormente, antes de la reforma energética, participaba el secretario del Medio Ambiente del Consejo de Administración de Pemex y ya no. Ya no. Entonces, ¿dónde está el tema ambiental en el Consejo? Sí, no, me parece... ¿Por qué ya no está? Porque es una decisión del presidente, sí. Desapareció en la ley orgánica de petróleos mexicanos anterior, estaban taxativamente los secretarios que tenían que participar en el Consejo de Administración. Esa disposición taxativa desapareció de la nueva ley de Pemex y ya no participa el secretario del Medio Ambiente y me pareció, y además, bueno, queda abierto a que esté, pero Calderón no lo puso. Así es, porque ahora ya son nombramientos, salvo el de lo único que establece la ley es la presidencia, es la titular, o en este caso la titular de la Secretaría de Energía. Eso es lo único. Los demás son nombramientos personales. Y es decisión y es facultad del presidente. Y en esta ocasión, lo curioso, que hasta pareciera un intercambio de mayor autonomía frente a Hacienda, pero hay dos, o sea, son consejeros tanto Ernesto Cordero, el secretario, como Alejandro Huerno, el subsecretario,
son consejeros de Pemex. Está, bueno, la Secretaría de Energía, el secretario de la Función Pública y el secretario de Economía. Pero efectivamente no está la titular del Medio Ambiente. Se me llamó muchísimo la atención porque en un momento histórico donde el tema ambiental es toral para las empresas petroleras, sacan a la representación de la política ambiental del país, del Consejo de Administración de Pemex, y eso nunca lo he entendido. Digo, ¿en qué país tan hechizo, con qué farsa puedes decir que Pemex tiene una política seria, integral, de medio ambiente, cuando el secretario del ramo no está ahí? No está en el Consejo de Administración. ¿No está en el Consejo de Administración? Entonces, ¿cómo puedes integrar políticas públicas? Porque claramente la tendencia mundial es que el tema ambiental permee la política energética. Claro, ¿no? Eso está ligado, no hay, vamos, simplemente y mira, mesa académica, no hay plan de estudios de nada de energía que no traiga medio ambiente. Digo, o sea, hasta yo que tengo la conciencia totalmente impregnada de chapopote, digo, a mí me encanta el crudo, ahora mis materias, forzosamente tengo que traer el tema ambiental porque estaría impartiendo mal mi materia si no mostrar la interfaz de la política ambiental con la política de la explotación de recursos. Ya no hay otra alternativa, ya no podemos ver un mundo, ya no podemos imaginar un mundo en donde la política de los recursos energéticos esté separada o disociada del tema ambiental. Y en Pemex están... Sí, porque ¿apagaron la luz? Sí, porque incluso hay un comité de medio ambiente y desarrollo sustentable producto de la reforma, y a ese comité que preside el doctor Gascaneri, ahí han invitado al secretario de Medio Ambiente, pero es un comité de apoyo al Consejo, ¿no? Lo cierto es que se privilegió uno más de Hacienda en lugar de alguien de la Semarnat. Bueno, y eso es un indicio importantísimo, porque estamos todavía en una política arcaica de hiperexplotación del recurso fiscal contra una política de eficiencia y de protección al medio ambiente. ¿Por qué participan dos miembros de Hacienda? Es porque hay que explotar esto todo lo que puede, todo lo que se puede, en perjuicio del país y del planeta, porque los problemas de cambio climático, de impacto ambiental son globales, ¿no? Entonces estamos tan ciegos, tan urgidos, administramos tan mal los recursos que estamos todavía en la mentalidad de la hiperexplotación y de muy poca sustentabilidad. Ahora, con esta nueva ecuación interna, nos quedan más unos 3 minutos, con esta nueva ecuación, que ya una variable independiente, digamos, tiene que ser la ambiental, internamente en México, el debate sobre el petróleo, ¿qué horizonte tiene? En los 2, 3, 4, 5 años que viene, tenemos elecciones en 2002, en fin, ya sabemos que va a empezar otra vez esto a salir a la luz. ¿Qué podríamos decir en 3 minutos? Yo lo que creo es que el debate como tal, digamos, como lo vivimos en 2008, va a ser irrepetible en los próximos años. Correcto. Creo que se siguen enfrentando o se siguen confrontando diversas visiones sobre lo que debería ser, algunas dando una cara que no es. Por ejemplo, hay quienes pretenden jalar una interpretación constitucional hasta terrenos donde ya no cabe, ¿no? En vez de plantear abiertamente que debería haber una reforma constitucional. O sea, hay diversas posturas, ¿no? Yo creo que básicamente el debate sobre el petróleo en corto plazo va a estar dominado por la implementación de la reforma, que aún no termina de implementarse. Ayer se instalaron 30 de junio se instalaron los consejos de administración de las 4 subsidiarias. Aún se tiene, aunque pareciera que el próximo Consejo de Administración se va a decidir si se queda el esquema de subsidiarias o se regresa al de divisiones, pareciera que todo indica que se va a quedar el de subsidiarias, y entonces creo que ese es el tipo de temas, ya más de ir viendo cómo se va instalando. Recordemos que hay una reestructuración de Pemex también en camino, ¿no? Creo que son los temas que van a dominar. Miren. Bueno, yo creo que, como dice Fluvio, va a ser muy difícil que volvamos a replantear el debate como se replanteó. A esa escala, digamos. A esa escala. Yo creo que estamos en tremendos aprietos. Yo creo que el sistema actual de contratos de servicios es inviable. Sin embargo, una apertura sin mecanismos de regulación también ese es un riesgo enorme para el país. Digo, no le podemos cobrar impuestos ni a los ambulantes, quiero que se los cobremos a las petroleras, ¿no?
Entonces, yo creo que vamos a llegar a una crisis tal que vamos a tener que tomar una decisión urgidos, y es una regla fundamental no negociar de rodillas. Espero que no tengamos que hacerlo. Exacto. Bueno, pues muy bien, nos quedamos con esos comentarios tan interesantes. Les agradezco muchísimo. Miriam, muchas gracias Fluvio. a ti. A ti mismo, querido Ismael. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, bueno, pues esto fue lo que podemos decir en esta hora sobre la crisis petrolera en el Golfo. Espero que haya sido de su interés. Nos vemos la próxima. ¿Quién sabe qué círculo, pero está? ¿En qué círculo estamos? Pero es el inframundo. Correcto. Sin duda. Muy bien. Entonces estamos manejándonos en terrenos que son extrahumanos, que se manejan con robótica, que se manejan con sonares, con ondas de todos tipos, porque la mano humana no llega ahí. Stock fue controlado por buzos, o sea, llegan ahí con su sopletito y sueldan. Aquí estamos totalmente ajenos al tacto humano, al control físico del ser humano. ¿Hay otra operación de esa escala en otra parte del planeta? ¿Una En el perforación? Golfo hay varias. Sí, sí. En el Golfo de México. Sí, hay varias. 14, si no recuerdo el número. Perforaciones de Petrobras. Sí, en esa zona, sí, Petrobras, Shell. Chevron, Chevron, ConocoPhillips también ConocoPhillips, tiene. exacto. Sí. También Ecopetrol tiene un joint venture en el Golfo de México, Statoil tiene plataformas ahí. Y lo interesante ahí es el plan de contingencia de las petroleras. ¿No? Lo que se está debatiendo ahora es no únicamente por qué no había un sistema de redundancia del BOP, Así es. porque reventó el BOP, el sistema de regulación de presión de la plataforma tronó, y no había una redundancia que cubriera el sistema fallido. Entonces, la pregunta es por qué no había una redundancia, y si las demás plataformas que están operando y perforando en el Mar del Norte y en el Golfo de México y en las costas de África y en Brasil, donde también hay trabajo. El 20 de abril pasado, la plataforma Deepwater Horizon se hundió en las costas de Luisiana, produciendo uno de los derrames de petróleo más catastróficos acaso de la historia reciente. Esto evidentemente que tiene repercusiones ecológicas, pero también geoestratégicas, geopolíticas, y evidentemente que tiene repercusiones para México. Esto es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Quédese con nosotros, esto es Plaza de Armas. ¿Qué tal? Qué bueno que está en otro debate de Plaza de Armas aquí por Capital 21. Les recuerdo nuestro correo electrónico plazadearmas21@gmail.com y nuestra página propia www.plazadearmas.tv. Bueno, pues el programa de hoy, el debate de hoy, vamos a dedicarlo a hablar sobre este acontecimiento que está teniendo lugar, el hundimiento de la plataforma Deepwater Horizon en las costas de Luisiana, y el derrame que está teniendo lugar en el Golfo de México. Me están diciendo nuestros invitados que son 4 Exxon Valdez por día. Presento ya... Uno por cada 4. Uno por cada... Un Exxon Valdez por cada 4 días. Eso es. Ya presento a nuestros invitados. Nos acompaña Miriam Grunstein, profesora investigadora del CIDE. Hola, Miriam. Claro. Muchas gracias por la invitación. Al contrario. De estar aquí. Nos acompaña también Fluvio Ruiz. Fluvio es consejero profesional de Pemex. Hola, Fluvio. ¿Qué tal? Gracias, Ismael. Mucho gusto estar aquí. Al contrario, qué bueno que están aquí. Bueno, pues adelante, pues ya empezamos con cifras. Hay 2 grandes catástrofes petroleras en la historia reciente en el Golfo de México, Stock y Deepwater Horizon. ¿Cuáles son las diferencias? Exxon Valdez fue en Alaska, pero ¿cuáles son las diferencias? Para empezar a desmenuzar primero las cuestiones técnicas del asunto, para luego ya pasar a los asuntos geoestratégicos, políticos, las implicaciones para México, la posición de Pemex. Así que bueno, adelante. ¿Qué podemos? El Stock, que fue en 1979, ocurrió en aguas someras, es decir, no
tenían la complejidad tecnológica, la perforación que tiene este caso, ¿no? Esa es la principal cuestión, y estuvo siempre muy controlado, o sea, había derrame, pero el incendio mismo, recordemos que ahí de lo que se trató fue un incendio muy prolongado, cerca de 10 meses, hasta que finalmente se pudo tapar el pozo con balines de acero en aquella época, y incluso recordemos que vinieron a tratar de apagar el fuego los célebres diablos rojos que se llamaban, eran unos noruegos muy famosos en términos de control de este tipo de catástrofes. Al final quienes lo apagaron fueron los técnicos de petróleos mexicanos, ¿no? Fueron quienes los apagaron. Y ahora el problema es que es una cuestión completamente fuera de control, ¿no? Apenas se ha controlado parcialmente después de ya más de 70 días que tiene esto, se ha ido controlando parcialmente, pero la solución final no se dará sino hasta agosto seguramente, cuando se puedan ya terminar los pozos aledaños que se están haciendo y que van a drenar ya el petróleo, ¿no? Yo creo que esa es básicamente la gran diferencia entre uno y otro, no sé, Miriam. Bueno, lo que pasó con Deepwater Horizon fue una falla en lo que se llaman sistemas de prevención de explosiones, que en inglés tiene unas siglas que es BOP, es BOP Systems, Blowout Preventer System. Estos sistemas son unas válvulas que regulan la presión que emana del reservorio. Como imaginamos, la madre tierra tiene fuego, aceite, gas en sus entrañas, entonces cuando hay un escape de gas es muy común que esto sucede, nada más que aquí estamos hablando de 3.000 metros de tirante de agua. Imaginemos la presión que hay acumulada en un reservorio, que no solo que es de 3.000 metros de tirante de agua, y después estamos hablando de 3.000, 4.000 metros de perforación rocosa, ¿no? Entonces estamos prácticamente en el centro de la Tierra, hay demonios, quimeras ahí dentro además de aceite, ¿no? Entonces estamos hablando de terrenos que no podemos ni siquiera imaginar, escapa la imaginación. Es el infierno. Es el infierno, realmente, o sea, no sé si es el infierno, pero el inframundo ciertamente. Los de aguas ultraprofundas están operando bajo las mismas condiciones de seguridad y si tienen el mismo plan de contingencia. Sí, de hecho esa es una de las cuestiones que han salido a la luz, es decir, pues platicábamos antes de empezar, la captura en realidad, o sea, el diseño institucional es un diseño que había probado ser adecuado, el diseño es un regulador con muchísima experiencia por la misma naturaleza de la propiedad en Estados Unidos, el Mineral Management Service pues ya es un regulador muy probado, la digamos. Federal que se encarga de regular. Exactamente, es el órgano regulador. Sin embargo, desde hace algunas fechas, 2 o 3 años, se sabía que había un proceso muy fuerte de captura de sus funcionarios por parte de la industria petrolera, ¿no? Empezaron a salir escándalos, bueno, por supuesto económicos, pero incluso hasta sexuales y demás, ¿no? O sea, parecía... Otro infierno también. Sí. Bueno, esto era una fiesta, más bien. Esta era la pachanga. Así es. Entonces, ese fenómeno... O sea, de corrupción. Sí, de corrupción en el sentido muy amplio del término, y favores, prebendas de todo tipo de las petroleras a los funcionarios, y evidentemente eso relajó la regulación que se debe tener sobre la actividad petrolera, y podría ser una de las causas por las que, como bien dice Miriam, no había un sistema de redundancia de esta válvula, ¿no? Yo recuerdo que los días en que inició esta catástrofe, yo tuve ocasión de platicar con un ejecutivo de Total, la empresa francesa,